Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí en Edificándonos sobre la Roca, que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida, primeramente a mi vida. Que Dios esté hablando a nuestro corazón, que nosotros podamos entender de que Dios pueda edificar cada día más los caminos de nosotros, porque Dios necesita que nosotros empezamos a aprender, a entender de que hay cosas que tenemos que superar, que hay cosas que Dios tiene un plan maravilloso en nuestra vida y que a veces como que nos vamos quedando por circunstancias que se nos vienen encima y no sabemos cómo reaccionar, porque a veces hay una visión que queremos seguir a Dios, pero no hay una visión clara de la fe. Y a veces una circunstancia, una tormenta, algo que se nos presenta es como que nos venimos abajo. Y es como nos venimos apagando. Y uno tiene que tener una visión de fe clara, una visión de fe, no solo en la palabra, sino en oír y saber que cada vez que oímos la palabra, en cada mensaje que usted oye, en cada culto que usted va, es prestar mucha atención como para que la palabra entre a nuestra vida y empecemos a romper ataduras, ligaduras, empecemos a caminar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, pero hay que prestarle atención a la palabra. Entonces yo tengo que tener una visión clara, una fe clara. Incluso cuando uno va pasando los años, uno tiene que saber que Dios nunca envejece, porque a veces yo a veces escucho gente que es como que envejeció y cree que Dios envejeció con ellos. Yo a veces veo personas que predicaban y hablaban tan fuerte, que decían las cosas tan claras, y uno cuando ve que pasaron los años, es como que está más pasivo, está como más calmo, está como que envejeció, pero cree que Dios envejeció con ellos. Pero por algo Dios nos pone a un Moisés de 80 años, a un Caleb de 85, que dijo, vamos, yo quiero ir a pelear, yo quiero recuperar lo que es mío. O un Abraham, que siendo tan grande tuvo 6 hijos más. Así que por algo Dios nos pone a esas personas para decirnos, miren que los de ustedes tienen que envejecer lo de afuera, no lo de adentro. Entonces yo tengo que adecuarme a lo que va diciendo cada día la palabra de Dios y entender que yo tengo que moverme como se mueve Dios. Dios dice hará cosas nuevas, yo tengo que empezar a entender que hay cosas nuevas. Hay gente que empezó a predicar cuando no había celulares, cuando no había internet, cuando no había redes sociales. Entonces hoy yo tengo que adecuarme a eso, a saber de que se va renovando y yo tengo que ir interiorizando más mi vida, llenando más mi vida y no dejar que yo me aplaque, porque por más que salgan cosas nuevas, sigue manejando a las personas un espíritu de odio, un espíritu de falta de perdón, un espíritu de que ya no quiere vivir más, de depresión, y eso existió desde que se creó el mundo, desde Adán hasta el día de hoy. Entonces siempre el fundamento va a estar, las armas del diablo siempre van a ser la misma. Lo que yo me tengo que informar para no envejecer creyendo de que, bueno, ya una vez, las personas que tienen que perdonar era para otra época, las personas del odio, ya es para otra época. Y yo tengo que actualizarme y tengo que hablar con la misma fuerza que hablé el primer día. Por eso el Señor dice, no pierdas tu primer amor. No pierdas eso, porque uno cree que porque pasaron los años uno tiene que ser más cauto para hablar, más suavecito, y bueno, pero si digo esto se me ofende el otro, o si digo lo otro se me va a ofender aquel, y Dios me está mirando, y Salomón, por menguar su vida, se metió en un montón de problemas. Salomón, la palabra dice que en su vejez su corazón fue engañado, que fue arrastrado al error. En su vejez, no dice cuando estaba en su plenitud. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra vejez, cuando creemos que ya está todo, como que ya Dios no nos usa más, como que ya Dios usa a otras personas, y si Dios me puso en un lugar, es porque Dios necesita que yo me deje usar como el primer día. Dios, cuando tenía que ir a derrotar al faraón, no agarró a cualquiera, agarró un hombre de fe, un hombre como Moisés. Y trabajó con Moisés, lo preparó a Moisés,
Y Moisés era usado aún teniendo 80 años. Abraham fue de la misma manera. Entonces, cuando él quiso ser al padre de la fe y que iba a ser padre de multitudes, lo agarró a Abraham, que ya era un hombre de una edad avanzada. Y si no, Abraham nunca se lo escucha o está escrito de que dice, ya soy viejo, ya no puedo, ya esto para mí no es. Y si lo pensó alguna vez, Dios le hizo cambiar esa visión. Entonces uno tiene que saber de que si Dios me puso en un lugar, yo tengo que tener la misma frescura, la misma fuerza, el mismo anhelo de saber de que todos los días se van creando nuevos odios, nueva falta de perdón, nuevos daños, nuevos abusos. Entonces uno no se puede quedar, uno no se puede menguar. Yo tengo que ser consciente de que Dios nos quiere para cosas fuertes, y aunque pase el tiempo, yo tengo que seguir con las mismas fuerzas. Yo tengo que seguir con la misma visión, con la fe clara, llenándome de la palabra de Dios, siempre oyendo la palabra de Dios, siempre entrando a nuevos terrenos, sabiendo de que uno tiene que cada día interiorizarse más de lo que va pasando en el mundo y comunicarme con Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que predicar? ¿Qué es lo que pasa hoy que antes no pasaba? ¿Qué es lo que el diablo, la nueva arma del diablo? ¿Cuál es? Entonces uno tiene que saber que Dios siempre nos quiere con esa frescura, siempre. Pablo le decía a Timoteo, vamos, aviva el fuego, acordate de la fe de tu abuela, de tu mamá. Vamos, tenés que avivar el fuego, no te podés apagar, no te podés quedar como pasivo. Uno no tiene que tener miedo de hablar ciertos temas que quizás en la juventud uno lo hablaba. Quizás en la juventud, cuando uno empezó a predicar, lo hablaba. Y hoy ya uno no tiene la autoridad, quizás, y no solamente estoy hablando de los que predican, estoy hablando de un padre de familia. Un padre de familia quizás al chico antes lo retaba y le decía, y ahora que es grande no se anima a hablarlo cuando al hijo lo ve haciendo un error. Y uno nunca dejó de ser papá, y nunca dejó de que el hijo lo respete como papá, y que el hijo lo ame como papá. Y nunca dejó tu hijo de ser tu hijo. Así que uno no tiene que decir, no, bueno, ya estoy grande, ya no puedo decir esto, él ya sabe lo que hace. No, porque Dios nos muestra que aún teniendo 80 años, Dios nos sigue corrigiendo. A Moisés, a Josué lo corregía, a Salomón lo corregía. Y siempre a todos los varones, a todos nosotros, Dios nos quiere por igual, y no hay edades para Dios. Dios no cumple años, Dios no envejece. Entonces a veces uno cree que uno envejeció y que Dios envejeció con él. No, estamos cerrados. Entonces tenemos que recuperar ese primer amor, tenemos que recuperar esa primera fuerza, porque es Dios que nos necesita. Es el Señor que nos dice, yo te daré nuevas fuerzas. Y Dios te va dando más palabra y más fe y más sabiduría, más entendimiento. Y siempre tratando de llegar a la excelencia. Porque con Dios siempre se llega a la excelencia en todo, ¿no? Cuando vos predicás, o cuando vos o sos músico, o sos un escritor, o padre de familia, o lo que hagas en la iglesia, o lo que hagas en tu trabajo, en tu familia, con tu matrimonio, siempre Dios te lleva a mejorar todos los días un poquito mejor papá, mejor hermano, mejor tío, mejor pastor, mejor líder, mejor amigo, siempre un poquito mejor, y siempre vamos aprendiendo a romper con eso de que a veces nos quedamos como a mitad de camino, como que ya hoy se nos vino, ya no estamos en carrera, como que tuvimos que salir de la carrera. No, para Dios no es así, por eso Pablo le decía, viva el fuego. El Señor dice, ¿por qué perdieron ese primer amor? Y no es que estás haciendo las cosas mal. Nadie dice, Pablo no le dijo a Timoteo, todo lo que haces estás mal. Dios no le dijo a la iglesia, están haciendo todo mal. No. Hay algo que ustedes tienen que recuperar, no tienen que quedarse. Ese fervor, esa unción, ese poder, esas ganas, no las tienen que perder. No las tienen que perder por más que vengan tormentas, problemas o que pasen los años. No la tienen que perder. Tienen que tener la misma unción, la misma fuerza que aquel primer día cuando me conociste. Eso es lo que nos dice Dios. Y de ahí no nos tenemos que mover. Porque hay mucha gente que está en depresión y nosotros tenemos que hablarle para que salga de esa depresión.
Hay mucha gente que está con un odio de hace años, o con una bronca de hace años, o que se están por separar, o que tienen problemas financieros. A ver, y uno no puede perder la pasión, uno no puede perder el amor del Señor, uno no puede perder esa comunión porque esas personas necesitan de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Deuteronomio 28. Sabes que uno cuando escucha las bendiciones de Dios, que las queremos todos, ¿no? Todos queremos ser bendecidos por Dios, que Dios prospere nuestra vida, que Dios arregle nuestro matrimonio, que arregle nuestra parte económica, la relación con nuestros hijos. Bueno, cualquier problema que tengamos, realmente nos gustaría que Dios bendiga nuestra vida, que nos vaya bien, que mis problemas se vayan de nuestras vidas, que todo lo que ande mal en nuestro camino se vaya y recibir todas las promesas de Dios. Y claro que todas las promesas de Dios es verdad. Dios tiene poder para sanarte, Dios tiene poder para restaurar tu hogar, tus hijos, tu matrimonio. Dios tiene poder para prosperarte muchísimo. Dios tiene poder para llevarte a las alturas. Y claro que Dios, el deseo de Dios es ese. Pero hay un camino que hay que transitar. Hay un camino angosto y un camino ancho, y el camino angosto es donde Dios me va llevando para que yo pueda vivir con todas las promesas de Dios. En Deuteronomio 28 dice la palabra de Dios en el primer versículo nada más. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otra versión dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios. A ver, y también dice: y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Dios nos va dando órdenes, Dios nos va dando mandamientos, pero no porque Dios nos quiere manipular, porque hay un camino de que el enemigo está trabajando para que yo me arrime a él, y Dios me va sacando de ese camino y me trae para el camino de la bendición. Entonces, si yo estoy atento a lo que Dios me dice, a lo que Dios me va hablando, todas las cosas me van a ayudar para bien. Ahora, lo que yo tengo que estar es atento, enamorado, esas ganas de ir a la iglesia o de escuchar una prédica y decir: Señor, yo quiero mejorar, yo quiero que este problema de mi vida se vaya. Señor, ayúdame a entender. Yo no quiero vivir en fracaso, estoy cansado de vivir mal, estoy cansado de vivir con tantos problemas. Yo estoy cansado, Señor. Entonces la clave es escuchar atentamente, porque en cada palabra que Dios te va hablando, cada mensaje, te va dando algo que lo tenés que llevar al terreno de la práctica, y ese algo que vos llevas al terreno de la práctica va a hacer que algo empiece a desatarse. Algo se empiece a huir de tu vida y empiece a entrar la bendición de Dios. Dios habla del carácter. Entonces yo le voy haciendo caso al Señor. El Señor me dijo que tengo que cambiar mi manera de proceder. Tengo un carácter muy fuerte, tengo un carácter que realmente quiero ganar siempre, o soy muy prepotente. Bueno, Dios me habló: Señor, ayúdame a cambiar esto. Entonces lo voy poniendo en mi trabajo. Entonces todos los problemas se estaban generando en mi trabajo por ese carácter maleducado o carácter fuerte, que nadie te podía decir nada, que uno ya lo mandaba a freír churro, entonces iba cambiando. Entonces va empezando el favor de la gente a tenerlo para mí. Ahora, el favor que Dios viene a mi vida es la palabra. La palabra me va enseñando. Él es el maestro, yo soy su alumno, y la escuela es la iglesia. Entonces Dios me va enseñando, pero en todas las partes. Cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, estoy enfermo de algo, entonces le pido a Dios y Dios me va trabajando en mi corazón y me enseña a no preocuparte tanto de las cosas, porque los nervios te llevan a tener muchas clases de enfermedades. Entonces Dios dice: no, confía en mí. No. Pensá en mí, pensá en todo lo bueno, todo lo honesto. No te preocupes, no que te dejes de ocupar. Solamente te digo que no te preocupes, no te adelante a algo que no vas a ver qué va a pasar. No digas: me van a sacar la casa. ¿Por qué? Porque la última palabra la tengo yo. Entonces, no es que no te tienes que ocupar de tu futuro, de tu familia, de todos. No, Dios dice: no, confía en mí.
Yo te voy a enseñar cada paso que da y vas a ver que vas a ver la victoria en tu vida. Entonces uno dice, wow, y empieza a practicar lo que Dios dice. Viene un problema y ya me estoy tranquilizando. Ya no me salto tanto como antes, no me pongo mal como antes. Ya me estoy tranquilizando. Entonces empieza a mejorar mi estado físico. Empieza a mejorar mi estado emocional. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dice si realmente escuchamos al Señor nuestro Dios y cumplimos fielmente todos sus mandamientos. Porque mucha gente a veces pasa que va por años a la casa de Dios, recibió mucha palabra de Dios, pero nunca puso en práctica eso. Apenas sale de la iglesia, pasa a ser una persona común y corriente como cualquiera. En su trabajo es una persona como cualquiera y en su casa como cualquiera. Y entonces Dios no va a bendecir eso. Yo no puedo recibir la bendición de Dios en mi casa cuando Dios me dice que yo tengo que cambiar mi manera de actuar, mi manera de proceder, mi vocabulario, y yo sigo con mi vocabulario igual, sigo con mis pensamientos igual, sigo diciéndole a mis hijos, no, vayan más adelante a la iglesia, diviértanse. Entonces, por un lado pido bendición, pero por otro lado estoy edificando una maldición. Entonces van a pasar años que todas las promesas de Dios que yo creí no van a venir. Y no es que Dios tuvo privilegio por otro, porque nosotros vamos a ver a través de los tiempos que otros sí están prosperados, que otros vinieron quizás en cero a conocer la palabra de Dios con una mano atrás y otra adelante, y hoy están viajando, no sé, a Europa, un viaje de Europa, o se compraron el 0 kilómetro, o viene con toda la familia unida. Ahora, ¿qué Dios bendijo a ellos y a mí no? No, es que hay gente que obedece, hay gente que le cree a Dios y con la poca fuerza que tiene y con la poca gana que tiene, lo va poniendo a Dios en primer lugar. Señor, mira, yo no quiero perdonar a esta persona. Ay, Señor, no la quiero perdonar. Me hizo tanta, la odio tanto, pero tú me dices que la perdone. Y aún con poca fuerza, yo voy haciendo la voluntad de Dios. Yo voy haciendo lo que Dios me va diciendo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios me exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las personas se van a admirar que tu rostro va a cambiar. Que tu economía va a empezar a cambiar. Que la unión de tu familia empezó a cambiar. Antes no se hablaba ninguno, ahora están todos unidos. Antes no se podían ni siquiera dialogar en tu familia, un hijo tuyo con otro hijo, y ahora se van todos de vacaciones todos juntos. Entonces el mundo va a decir, wow, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo fue eso el cambio? Y uno le va a decir, Jesús, Cristo. Ah, bueno, pero ir a la iglesia nomás. Yo también voy a la iglesia. Todos los domingos voy a la iglesia y no pasa eso. Bueno, pero yo le creo. Y yo lo pongo en práctica. Y aunque me cuesta hacer algo, aún lucho contra mi propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y no sé cómo es, no tengo explicación. Pero se empezaron a abrir puertas de bendiciones. No me lo preguntes, solamente es mi obediencia. Y al obedecer viene la bendición. No sé por qué. No sé, es el trato de Dios, no sé, pero yo sé que al hacer las cosas de Dios, empiezo a recibir bendición. Entonces Dios empieza a bendecirme cuando voy al trabajo, cuando voy a la ciudad. Nunca me pasa un accidente, nunca me roban. También los que están alrededor, bendice a mis hijos, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mi auto, bendice todo lo que tengo. No sé, solamente yo trato de que cada vez que voy a la iglesia, aprender algo y mejorar un poco de mi vida. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Yo no me tengo por qué enojar cuando escucho de que me tengo que arrepentir de algo. O no me tengo que enojar cuando hay una predicación que habla de la confesión de pecado, o de cambio, o de dejar tal cosa, o de mejorar mis caminos. Yo no tengo que dejar esas palabras que pasan de largo. Si Dios me está hablando algo tan importante, yo tengo que prestar atención.
Porque sin escuchar o sin querer escuchar que tengo que arrepentirme de muchas cosas, que tengo que confesar muchas cosas que he dañado, y no a la persona, sino a Dios, y Dios ve el corazón, e igual pretendemos que Dios nos siga escuchando, nos siga protegiendo, nos siga bendeciendo, que nos siga prosperando. Pero cuando escucho de cambiar, en vez de aceptar, me cierro y digo, no me gusta esto, no quiero, cierro los oídos y no quiero ceder. O pienso que esta palabra es para otro, o que este consejo es para otro, y yo tengo que saber de que Dios quiere bendecirme. Unos 15 versículos más abajo, en el versículo 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Por eso a veces tenemos las dos partes, la bendición y la maldición. Y el medio está mi manera de actuar. Dios me enseña de una manera y después está la libertad que Dios me dio de elegir. Si yo hago lo que Dios me dice, mira bien. Si yo hago a mi manera y cierro los oídos, mira mal. Por eso a veces una persona puede ir 20 años a la iglesia y le robaron 40 veces ya. O hace 10 años que está durmiendo separado con su cónyuge. O un hijo está bien y el otro hijo se droga. O las nueras ni se hablan. O no sé, llévelo al terreno que quiera. Y uno dice, bueno, no, te puede pasar. No puede pasar. No minimice el poder de Dios, porque Dios es el que te bendice todas las áreas. Entonces yo tengo que poner en tela de juicio lo que Dios me habló y no lo hice, no a Dios. Porque Dios dice que me bendecirá en todos los lugares que yo esté. En todo, en casa, en la ciudad, en el campo, mis maquinarias si tengo negocios, mis negocios, todo. Dios dice que me bendice en todo. Ahora, hay algo que yo no quiero rendirme. Hay algo que yo no quiero arrepentirme. Hay algo que yo le digo, no, Señor, esta parte de mi vida no quiero que me la toques. Yo vengo a la iglesia, te sirvo, pero no quiero que me la toques, Señor. No quiero. Entonces por ahí es una grieta, es una puerta que el diablo entra y sale cuando quiere. Por eso 20 años de cristiano, 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, y todavía mi familia está dividida. Todavía no arreglé problemas con mi cónyuge. Todavía no arreglé las divisiones que tenía con mis hijos. Y yo no te estoy criticando, te estoy ayudando a que te des cuenta de que el camino de Dios es lo más lindo que nos puede pasar. Es lo más hermoso que nos puede pasar. Pero la clave es obedecerle. Es escuchar el mensaje y decir, Señor, tengo que estar atento a lo que tú me estás diciendo porque yo no quiero más esta vida. No quiero ver más a un hijo mío sufrir. No lo quiero, Señor. No quiero tener más problemas en mi matrimonio. No quiero tener estos bajones que me llevan cada tanto a estar deprimido, que estoy al borde de tocar la depresión. No lo quiero más, Señor. Entonces tengo que estar atento a cuando el pastor de tu iglesia te habla, cuando un ministro de Dios te habla, cuando Dios te habla, tenés que estar atento. No importa si es lindo el mensaje, si predica bien el predicador, no interesa. Si predica lindo, bueno, mejor. Porque nos vamos a gozar de alguien que se prepara día tras día para llevarte el mejor cordero a tu mesa. Pero tengo que estar atento, porque si lo disfruto cuando escucho esa predicación y después cuando se termina esa predicación no me quedó nada y sigo con la misma, y la bendición viene de Dios, no viene de una predicación. La predicación te puede enseñar, pero la verdadera bendición viene de Dios, porque Dios ve cuando yo intento, aunque no pueda, ¿no? Lo voy intentando, mejorar este aspecto de mi vida, en lo que Dios habló en ese momento, en lo poco, y Dios me pondrá sobre mucho. Dios no dice, tenés que ser perfecto. No, pero de a poquito nos vamos arrimando. Entonces vamos ganando batallas, porque en el camino de Dios es diferente al camino del mundo. Porque el camino del mundo, la persona que se rinde,
es un perdedor. Pero en el camino de Dios, rendirse es ganar. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Viene de una noche nefasta para él, económicamente, cansado de echar las redes hacia las aguas y no pescar nada. Y viene alguien, una multitud, y alguien que dirige esa multitud le dice: no me prestas tu barca, que quiero predicar desde ese lugar. Y Pedro se la ofrece. Y cuando termina de escuchar la prédica de Jesús, Jesús le dice: mira, vamos a ir mar adentro. Vamos a hacer lo que estabas haciendo. Y Pedro le dice: pero Señor, yo hemos estado toda la noche y la verdad que estamos cansados. Pero bueno, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, echaré las redes. Y la obediencia entró en Pedro. Y entró en el plan de Dios. Porque la vida de Pedro cambió. Pero yo me imagino que Pedro, cuando Jesús predicaba de arriba de la balsa, no estaba en otra. Estaba atento a lo que escuchaba, a lo que se hablaba. Porque el Señor no le había dicho nada sino. Y Pedro cambió su vida. Josué, antes de Jericó, se postró en adoración y se puso a las órdenes del Señor. Y ganó la batalla más grande de su vida. A ver, esto es una gran paradoja. Rendirse, viene la victoria. La entrega total a Dios no te debilita, te fortalece. Porque uno dice: bueno, pero me van a pasar todo por encima. No, porque Dios es tu defensa. Yo pelearé con tus enemigos. Tus enemigos vendrán contra ti, pero no van a poder vencerte. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Hay miles de promesas que Dios dice que será tu defensa. Entonces, en el camino de Dios tenemos que obedecer a Dios y actuar como Dios dice. En 2 Timoteo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a repetir el versículo 3 por la mitad: se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y al empezar dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ahora, nosotros no tenemos que tener nunca comezón de oír. Nosotros no tenemos que decir: uy, esta palabra, esto no me gusta, esto no es para mí. A mí nadie me va a enseñar cómo llevar mi familia. A mí nadie me va a enseñar lo que tengo que hacer con mis hijos. A mí nadie me va a enseñar lo que tengo que hacer con mi nuera. A mí nadie me va a enseñar lo que tengo que hacer con mi marido, con mi esposa. Bueno, entonces te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces vas a ver a otros crecer y te vas a quedar abajo, porque la clave es ahí. La clave no es caminar y encontrarte $1.000.000. La clave de la bendición de Dios es esa. Es aceptar al Señor en mi corazón y decir: Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti. ¿Qué quiere, Señor, de mi vida? Sin confesión de pecado no hay buenos resultados. Y lo que nos lleva a buenos resultados es a humillarme delante de Dios, reconocer de que Dios es mi Salvador, que es mi Dios, y arrepentirme de cosas que quizás todavía estoy haciendo mal y no quiero que se despegue de mi vida. Y decir: Señor, quiero cambiar, quiero mejorar. Y no quiero hacer más los malos, Señor. Y dejar de excusarme. Porque yo no puedo pretender recibir las bendiciones de Dios cuando todavía tengo cosas que estoy haciendo mal. Cuando pienso mal de otras personas. Aquel que no quiere cambiar, no al pastor, sino a Dios, y decirle: Señor, lo que le hago a mi esposo está mal.
lo que le hago a mi esposa está mal. Está mal, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar, Señor. Quizás sin conocerte a ti tuvimos muchos problemas. Tuvimos muchas enfrentaciones, pero tú me dices que yo tengo que edificar mi casa. Y está mal, Señor, lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Ayúdame de qué manera yo tengo que proceder con mi esposa o con mi esposo, de que yo siento que tiene que seguir así, si quiere algún día que vaya a la iglesia y vaya, y si no quiere ir que no vaya. No. Yo tengo que adecuarme a lo que dice Dios, yo tengo que aceptar lo que me dice Dios. Porque si no, nunca recibiremos la bendición. Nunca. Decir, Señor, cómo lo trato a mis hijos, cómo lo trato a mi nieto, está mal, Señor. Quizás, Señor, lo hago porque yo no tuve un papá, porque yo no tuve mamá, o porque tuve gente que me cuidaron, pero también me encerraban en la pieza y me manoseaban y se abusaban y viví cómo se abusaban de mis hermanos, o bueno, y eso me dolió, Señor, y hoy quizás me cuesta creer que hay personas buenas.